Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos se ha reanudado la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados en la cual se discutirá el cuarto de los 6 dictámenes relativos a la legislación secundaria en materia energética. Por ello yo lo invito a que nos acompañe y siga bien informado de todo el acontecer legislativo. Sí. Está bien. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que ponemos a su consideración se enmarca en el paquete de legislación secundaria presentada en abril de este año por el titular del Poder Ejecutivo Federal y tiene por objeto reglamentar el párrafo octavo del artículo 28 de nuestra Carta Magna, así como diversos transitorios del decreto de reforma constitucional en materia de energía. Este dictamen plantea una serie de enmiendas que constituyen un cambio de paradigma respecto al aprovechamiento sustentable de nuestros hidrocarburos y el desarrollo del sector eléctrico, con el fin de potenciar el crecimiento económico y la prosperidad de todos los mexicanos, con base en una sólida rectoría del Estado, sustentada en la función de órganos reguladores autónomos y de alta capacidad profesional. Con el nuevo modelo de desarrollo y seguridad energética que establece esta reforma, se vuelve indispensable la existencia de órganos reguladores fuertes y autónomos como los que aquí se proponen, los cuales serán lo suficientemente sólidos para vigilar a los entes regulados y asegurar la operación de mercados competitivos que beneficien el interés público. Para ejercer cabalmente las funciones con que han sido investidos, estas entidades están dotadas de autonomía técnica, operativa y de gestión, así como de personalidad jurídica propia. Para garantizar su viabilidad financiera, podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan. Un concepto que es preciso destacar y que está presente a lo largo del dictamen es el de la coordinación, el cual resalta el carácter integral de la reforma y el trabajo conjunto de los órganos reguladores. Por ello se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético como un mecanismo que dé coherencia a la acción de las dependencias del Ejecutivo Federal y fundamente la rectoría del Estado en el sector energético. Los órganos reguladores contarán con facultades para vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a quienes realizan actividades en materia energética, emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el cumplimiento de sus funciones e imponer las sanciones que se desprendan de hechos que contravengan los ordenamientos vigentes. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá a su cargo regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, así como la exploración y extracción de hidrocarburos, y licitar y suscribir los contratos que sean celebrados en este rubro. Con independencia de lo establecido en otros ordenamientos, la Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover, entre otras actividades, el desarrollo eficiente de actividades como las de transporte, almacenamiento, distribución de petróleo, gas natural, gas licuado, petrolíferos y petroquímicos. Por su parte, la Agencia de Seguridad Industrial tendrá por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector de hidrocarburos a través de la supervisión y regulación de la seguridad industrial y operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control de los residuos y emisiones contaminantes, con lo cual se asegura la gestión sustentable de los recursos energéticos y del desarrollo del sector eléctrico. Con la finalidad de promover la transparencia y evitar la corrupción de los entes reguladores, estos funcionarán bajo el principio de máxima publicidad y sus actos y acuerdos de voluntad
estarán protegidos por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas promulgada el 2012. De igual forma, cada ente tendrá su propio órgano interno de control para establecer responsabilidades, recibir quejas y efectuar auditorías, lo cual se traducirá en una mejor transparencia y rendición de cuentas y en la dignificación del servicio público. Para evitar la judicialización sobre las resoluciones tomadas por los órganos que aquí se establecen, el dictamen contempla que estos actos no serán objeto de suspensión por parte de los juzgados de distrito y en ningún caso se admiten recursos ordinarios o constitucionales en contra de actos intraprocesales. Con la finalidad de involucrar a la sociedad civil en la formulación de reglas administrativas de carácter general, se crea la figura del Consejo Consultivo para cada uno de los órganos reguladores, el cual tendrá como objetivo contribuir a los procesos de consulta pública en este ámbito. Compañeras y compañeros legisladores, las reformas que estamos aprobando en el presente periodo extraordinario trasciende un mero cambio en la forma en que los mexicanos hemos venido aprovechando nuestros recursos naturales y desarrollando al sector eléctrico. Se trata de reordenar un sector estratégico para el crecimiento económico, elevar la productividad y la competitividad nacionales para constituir un verdadero motor que acelere nuestra economía y la creación de empleo. Estas leyes reglamentarias afianzan la Rectoría del Estado en el sector energético y su función reguladora en un mercado donde las empresas productivas del Estado, como las entidades privadas, habrán de competir para proveer bienes y servicios públicos esenciales para alcanzar el bienestar de la población y la competitividad del aparato productivo. Nos impulsa a trascender la coyuntura inmediata y modernizar el sector de energía con la instrumentación de un modelo de desarrollo energético sustentable y de largo alcance, adaptado a las condiciones y necesidades del siglo XXI. No deseo concluir sin reconocer nuevamente las aportaciones realizadas al interior de la comisión dictaminadora, pues a partir de las propuestas vertidas fue posible mejorar los planteamientos de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, los cuales fueron revisados y aprobados por la colegisladora. De este modo, las instituciones nacionales trabajan en la transformación de México y para beneficio de nuestra gente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Para presentar su moción suspensiva, tiene la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire. Perdón, me dicen que primero viene Roberto López Suárez, ¿no? Va a presentar su moción suspensiva el diputado Roberto López Suárez. Perdón. Gracias, presidente. No. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, diputadas. En el 2012 se abre una nueva antesala del poder con viejas prácticas políticas acuñadas por más de 7 décadas. No es propiamente una ideología, es una forma de vida y de conducta del Poder Ejecutivo que a través del pragmatismo y la corrupción rigen nuestro país. El más claro ejemplo de ello es el saqueo nacional que está imponiendo desde el día 28 de julio del presente año, donde se han avalado diversas leyes que violan totalmente la Constitución política, así como los tratados internacionales. Estos dictámenes son medidas ilegales que sugieren un amplio deterioro en la vida económica y de nuestros recursos naturales, derechos laborables,
en un contexto amplio que deterioran el patrimonio nacional. Los ejemplos son claros. La utilidad pública se malversa en los términos de beneficio para las empresas privadas. La ocupación temporal, que no es otra cosa que el despojo de las tierras ejidales y comunales. O bien, la denominación de la empresa productiva del Estado, sin definición clara a su nivel constitucional. La implementación del fracking, que no es otra cosa más que el deterioro ambiental irreversible e incalculable. Se ejerce el pasivo laboral como parte del endeudamiento público. La aprobación que se dio el 17 de octubre de 1995 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía es el antecedente inmediato de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia de energía. Fue el primer paso para lograr la entrega de nuestros recursos naturales. El dictamen que hoy se presenta incluye temas que ponen en riesgo la integridad de los órganos reguladores, como se estipula en el capítulo 3, en el artículo 6 y 7 sobre la integración de los órganos reguladores. Desde este órgano el gobierno se va a apropiar del control y la supervisión de los mismos. En este sentido, la autonomía técnica y operativa de gestión quedan suspendidas e intervenidas por el Ejecutivo Federal. En la fracción 6 y en el artículo 8 del capítulo antes referido, se señala que uno de los requisitos para ser comisionado es no haber ocupado cargo alguno un año antes. Esto abre la puerta para que funcionarios de empresas privadas puedan ocupar el cargo para regular nuestra materia energética. Esto no es más que una intervención de las empresas privadas en nuestra vida pública. Es por eso que nosotros presentamos una moción suspensiva sobre el cuarto dictamen de la Comisión de Energía que aprueba la minuta de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de órganos reguladores coordinados en materia de energía. Y pedimos que se devuelva a la Comisión de Energía con el objeto de que las violaciones al procedimiento legislativo se subsanen y se eliminen en el contenido inconstitucional en sus disposiciones. Por último, presidente, solamente quisiera decir que un fantasma recorre los pasillos de San Lázaro. Es el fantasma de Carlos Salinas de Gortari, que hoy fue superado por los diputados del PRI, del PAN, el Verde y el PANAL. El nacionalismo revolucionario del PRI ha muerto, si alguna vez existió. ¿En qué momento, compañeras y compañeros diputados, llegamos a este punto? ¿En qué momento entregaron ustedes lo último que nos quedaba de soberanía nacional? Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra también para presentar su moción suspensiva la diputada Graciela Saldaña Fraire. Con su permiso, señor presidente, buenas tardes a todos y a todas, diputados. Buenas tardes a todos los mexicanos y las mexicanas que nos escuchan. Nosotros estamos solicitando esta moción suspensiva, ya que habla de una Agencia Nacional de Seguridad y que en el año 2003 fue presentado por la senadora Ninfa Salinas al Senado de la República a nombre del Partido Verde Ecologista. Es un tema que es realmente en esta agencia y además comentar algunas precisiones con respecto a este tema. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos representa un severo retroceso en materia de política ambiental porque invade competencias de otras dependencias federales y genera un conflicto de intereses con los temas que pretende abordar.
Al iniciar el debate del tema política ambiental, dentro de las reservas al cuarto dictamen de las leyes secundarias en materia energética y necesaria la creación de esta, y además les comento, en la Comisión de Energía hicimos varias observaciones en cuales nunca fue contestada. La agencia solo creará burocracia y va a romper el diseño institucional sobre el cual se ha construido la legislación en torno al medio ambiente. Este órgano que proponen crear invade competencias de otras instituciones y genera contradicciones entre las propias instituciones públicas, tanto en materia de seguridad industrial como en las atribuciones de las dependencias, como Secretaría de Medio Ambiente, como la misma Profepa, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, como la Comisión Nacional de Agua, entre otras. También se otorgan atribuciones de carácter local y municipal vinculadas con el uso de suelo, los ordenamientos, el carácter territorial y ecológico. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial carece de una coordinación mínima con el marco jurídico vigente en materia de cambio climático, promoción y desarrollo de los bioenergéticos y vida silvestre, y el cuidado ecológico no es su principal objetivo. Se considera necesario que la Secretaría de Salud emita recomendaciones en las políticas de seguridad industrial, ya que habrá miles de empleados trabajando en las diferentes empresas, así como eliminar la facultad de la agencia de autorizar permisos en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental, el cambio de uso de suelo. La agencia no debe otorgar permisos de cambio de uso de suelo en manglares, en selvas, en esteros o humedales. El dictamen no permite establecer criterios de regulación en las empresas que afectan al medio ambiente, porque es dotado de un organismo que lo que cumple es cubrir pagos políticos a cúpulas del sector en telecomunicaciones y energético. La agencia no encontramos que representa una sobreregulación y duplicidad de funciones, considerando que existan facultades similares o idénticas en los órganos como la Profepa, como en Semarnat. Y permítanme darme unos minutos más para explicar. También en ese sentido, a la misma Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental de Gira, Dirección General de Energía, actividades extractivas de la misma Semarnat, y la Secretaría de Energía, CENER, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Hidrocarburos. De tal forma que nosotros estamos solicitando que se regrese a la misma Comisión de Energía para que se revisen cada uno de estas observaciones que estamos llevando a cabo. Las atribuciones de gestión, autorización e inspección que actualmente desempeña la Semarnat y Profepa, en particular el órgano que se ocupa de la inspección y vigilancia, debe ser autónomo. La ley no contempla los actos y lineamientos que deben expedir la agencia para atender los principios generales de protección al medio ambiente, así como la normatividad ambiental y vigente de los tratados internacionales que en México sea parte. No cuenta con mecanismos efectivos y claros de información, participación y seguimiento en materia ambiental para la expedición de permisos, autorización y licencias en materia de proyectos de hidrocarburos. La agencia no cuenta con un mecanismo eficiente para rendición de cuentas. La agencia carece de facultades para actuar de manera eficaz y eficiente para prevenir riesgos de sufrir accidentes ambientales como derrames petroleros. Eso es muy grave. Su eje rector debe ser la prevención de accidentes y minimización de los riesgos. Y concluyo, la Profepa no cuenta con recursos suficientes. Lo dijimos en la Comisión de Energía. ¿Por qué tenemos que crear una nueva institución, una nueva agencia de seguridad, si ya contamos con instituciones como Semarnat, como Profepa? ¿Por qué hay necesidad de debilitar instituciones como estas, cuando desde 1994 se crearon para la protección y prevención del medio ambiente? ¿Cuál es el objetivo de crear una agencia exclusiva para hidrocarburos? Entonces estaríamos legislando, amigas y amigos, en crear otras instituciones para poder conservar ecosistemas como manglares, como arrecifes de coral,
como lo que ustedes quieran. No hay una sola justificación de crear una agencia nacional que tenga que ver con la protección y el cuidado del medio ambiente, cuando ya tenemos otras, cuando ya creamos en las legislaturas también la misma Ley General de Equilibrio Ecológico desde 1988. ¿Cuál es realmente el objetivo? ¿Cuál es su fundamentación? No existe en ningún apartado de esta ley. Por eso, mi grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pide que se regrese a la comisión, puesto que hay vacíos, no hay claridad en los objetivos y sobre todo, como dije, lo que hace es debilitar otras instituciones que ya están encargadas para el cuidado del medio ambiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva el diputado Carlos Augusto Morales López. Con su venia, diputado presidente. Órganos reguladores. Nosotros diríamos más bien órganos facilitadores, porque lo que se está aprobando en esta reforma, lo que se pretende aprobar en este pleno son órganos que faciliten, que de manera impune puedan venir empresas privadas, nacionales y extranjeras a dañar nuestro medio ambiente. Órganos que van a facilitar que CFE y Petróleos Mexicanos puedan ver menguado su poder de mercado para abrirle paso a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Órganos para facilitar que nuestras campesinas y nuestros campesinos puedan ser despojados de sus tierras para que llegue, entre comillas, el desarrollo a México. Órganos que van a facilitar que sea una persona de este país, el presidente de la República, quien sea el que tenga en su control y en su mano este gran negocio del petróleo que ahora se pretende pase a manos de privados. Órganos que, por cierto, nacen con una gran debilidad porque no tienen autonomía financiera, porque no tienen la autonomía que tanto se ha mentado aquí. Órganos que no van a contar con integrantes de dichos organismos capacitados, porque la ley que se pretende aprobar establece que estén un año separado de las funciones de cargos públicos relacionados con el sector, lo cual veta a quienes forman parte hoy de CFE y de Pemex, que son los principales técnicos con los que contamos para realizar estas labores. Una ley que también establece, entre otras cosas, la pérdida de la tutela del Estado del sector energético, que establece, entre otras cosas, que el sector energético dejará de ser un sector estratégico para nuestro país. Y lo que estamos viendo es que lo que van a generar estos órganos sí va a ser mayor inversión extranjera, sí va a ser mayor inversión privada, pero esas inversiones no van a generar, como aquí se ha querido decir y se ha querido engañar, más empleos para los mexicanos, porque la experiencia que hemos tenido es que los empleos que generan estos enclaves, que tienen como único objeto venir a saquear las riquezas de nuestro país, son generadas con tecnologías y con mano de obra propias. Y lo que vamos a poner, seguramente como nos ha tocado poner en el pasado, será mano de obra barata y la riqueza mexicana a disposición de extranjeros para que vengan a saquear nuestro país. Por eso nosotros venimos a pedir el día de hoy una moción suspensiva para que se replantee lo que tiene que ver con los órganos reguladores. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos para presentar su moción suspensiva.
Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes. El dictamen con proyecto de decreto que se somete a consideración y discusión el día de hoy ante este Pleno viola flagrantemente el reglamento de esta colegisladora al no contemplar los tiempos definidos para la discusión y aprobación de los documentos presentados. Nuevamente, en el seno de las comisiones dictaminadoras se realizan los mínimos esfuerzos para emitir un proyecto que integre todas las propuestas de los grupos parlamentarios a fin de obtener un producto que beneficie a todos los mexicanos. Sabemos de antemano que dichos dictámenes no fueron elaborados en esta Cámara, sino que vienen hechos específicamente por personal de la Oficina de la Presidencia de la República y con la firme instrucción de no tocarlos ni con el pétalo de una coma. Lo anterior viola considerablemente las funciones de las comisiones legislativas, las cuales, al igual que la mayoría de los legisladores, quedan subordinadas a las órdenes del Ejecutivo Federal, sin la oportunidad de realizar los análisis correspondientes a fin de integrar un mejor documento. Recordemos que los equilibrios o contrapesos son la esencia y los principios de un sistema democrático en la división de poderes, por lo que de no concretarse de esta manera, estaríamos condenados a sufrir los embates del más poderoso, sin la oportunidad de que otros puedan limitarlo en sus decisiones. Con respecto al dictamen a discusión, se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía como órganos reguladores coordinados en materia energética. Sin embargo, poco o nada será lo que dichas instituciones podrían realizar al respecto, ya que dichos órganos son creados con poca injerencia y capacidad de acción frente a los abusos cometidos en el sector. Ambos órganos reguladores cuentan con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión. Sin embargo, cuentan con autonomía presupuestal, lo que crea amplia dependencia al Ejecutivo, influyendo de manera directa en la toma de decisiones de los organismos. Su operación tendrá poca relevancia y margen de acción. Sus limitaciones están o fueron diseñadas para la protección de la inversión privada y con múltiples consecuencias para la ciudadanía, por lo que nuevamente volvemos a dar cuenta de la profunda subordinación que existe por parte del Ejecutivo Federal hacia el capital privado y extranjero. Con respecto a las otras modificaciones, solo se reafirma en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la amplia autoridad que tendrá el Ejecutivo sobre los órganos reguladores, al contemplar en su artículo primero que dichos órganos integran la Administración Pública Federal centralizada. Y finalmente las modificaciones a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Estas no garantizan el derecho que tenemos todos los mexicanos a gozar de un ambiente sano. Se prevé que con dichas modificaciones el Estado garantizará la distribución, explotación y producción de hidrocarburos antes de cualquier derecho colectivo o individual que pudiera afectar la inversión privada. Es inconcebible que con una reforma de esta magnitud se dejen de lado los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, siendo que en esto se aprueba el uso indiscriminado de la tecnología fractura hidráulica, la cual está comprobado a nivel mundial que causa afectaciones irreversibles al medio ambiente y genera la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poniendo en riesgo el abasto de un recurso tan elemental en la vida de todos los mexicanos como lo es el agua.
Resulta inadmisible que se pretenda decidir en tan poco tiempo sobre la explotación, operación, distribución y producción en nuestro sector energético. Termino, señor presidente. Siendo uno de los pilares estratégicos de nuestra nación y la palanca de desarrollo económico para nuestro país. Derivado de lo anterior, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente moción suspensiva, con el efecto de suspender inmediatamente la discusión en trámite de manera indefinida. Es cuanto, señor presidente, compañeras, compañeros, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva la diputada Lilia Aguilar. Dicen que la paciencia también es resistencia e insistiremos en presentar mociones suspensivas sobre este procedimiento porque insistimos, como alguna vez insistió el PRI en la reforma de Calderón, que esta reforma, que debía de ser de gran calado, debía de ser bien discutida por esta soberanía. Hay fantasmas sobre este dictamen, concuerdo con quien me antecedió la palabra, un compañero del PRD. Pagos de acuerdos políticos, duplicidad de funciones, mecanismos de regulación poco efectivos y, aunque dicen que la noticia de ayer ya no es noticia, el ejemplo claro de California y la recomendación de su gobernador. Los órganos reguladores son muy débiles y serán incapaces de controlar a las transnacionales. Esa es la realidad de lo que hoy se está proponiendo. Los dictámenes que hoy son producto de un acuerdo político, se asume que se utilizarán para pagar los acuerdos entre el PRI, el PAN y el Partido Verde. Esta norma finalmente entraña la pérdida de control de la Secretaría de Hacienda y seguramente será un espacio, como se ha previsto y se ha dicho, para la corrupción. El nombramiento de los comisionados en los órganos reguladores coordinados en materia energética y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial probablemente también serán una fuente de corrupción, porque los nombramientos, se ha dicho ya y ha quedado en evidencia, son para repartir cuotas entre los partidos participantes de esta reforma. La regulación de los conflictos de interés y las medidas anticorrupción previstas no son suficientes. Se les dota de atribuciones inconstitucionales porque invaden ya competencias del poder público existente que se encuentran en la Ley de Órganos Reguladores para que les faculta expedir normas generales administrativas que se encuentran ya en la Constitución. Los comisionados de los órganos reguladores son servidores públicos de excepción que gozarán de prestaciones que no tienen el resto de los servidores públicos, ni siquiera, compañeros diputados, el presidente de la República. Estas prestaciones violentan el artículo 127, fracción segunda de la Constitución. Finalmente, yo cerraría para no excederme en tiempo, porque si estamos promoviendo esta moción suspensiva es porque pareciera que estos órganos no son necesarios, que hay duplicidad de funciones con la Profepa, con la Semarnat, pero que además tienen capacidades reguladoras débiles. Y insisto, aunque pareciera que la noticia de ayer no es noticia, lo que
dejaba como experiencia el gobernador de California y el legislador que le acompañaban en esta aportación sobre su experiencia en California, catalogaban como un año terrible el año en que privatizaron la energía en California. Decían que no solamente había habido apagones y una gran crisis que le había costado al gobierno de California 10,000 millones de dólares, que por cierto todavía paga el mismo, sino que deliberadamente se habían bajado los suministros de electricidad y los precios porque el manejo del libre mercado estaba en manos de particulares. El sistema de regulación, decía el gobernador, no fue suficiente. Fue el peor año para California porque Enron, debido a esto, robó a los ciudadanos de California de 1 millón a 2 millones de dólares al día. Esto es lo que causa órganos reguladores no suficientes, órganos reguladores débiles. Sin embargo, pareciera que a pesar de la duplicidad de funciones, y con esto cierro, señor presidente, quien ha pugnado en esta tribuna por un gobierno pequeño, como es el Partido Acción Nacional, hoy aparece enamorado del Estado también, dando un discurso que escucharemos después, donde apoya el crecimiento de la burocracia y la creación de estos dos órganos reguladores, porque con esto se les va a pagar su apoyo a esta reforma energética, además de unos similares y conexos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva el diputado Ricardo Monreal Ávila. El día que la vi, yo pensé que... Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, nosotros estamos proponiendo una moción suspensiva. Primero, porque esta ley de órganos reguladores llegó del Senado el pasado 21 de julio y durante la discusión de las comisiones no se hizo la menor modificación. Claro, debería ya no extrañarnos, porque es la costumbre de esta legislatura no modificar una sola coma del envío de los dictámenes elaborados no en las comisiones, sino en la Presidencia de la República con la oligarquía económica nacional y transnacional. Por eso nosotros creemos que no ha sido suficientemente discutido este tema. El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide esta ley de órganos reguladores coordinados en materia energética tiene aparentemente por objeto regular la organización y funcionamiento de los órganos reguladores. Sin embargo, les puedo decir que es una tomadura de pelo. Tanto el mecanismo para la selección como las funciones y la supuesta independencia y autonomía de los órganos que no existe, dado que son órganos coordinados por el secretario de Energía. Por supuesto que no habrá autonomía de gestión ni habrá independencia. La ley de órganos reguladores coordinados en materia energética deja cabos sueltos que permiten que se haga mal uso de las facultades que ahí se expresan. Las facultades no son las que debieran establecer un órgano regulador serio, carecen de claridad,
no tienen explicitud en las labores que les competen. Lo único, presidente, le pediría, es muy temprano, que ponga orden en la sala, al menos tengan la decencia de atender 3 minutos. Le pediría una moción de orden, presidente. Los que están en los pasillos con carcajadas y con sonrisas y jubilosos podrían irse a tomar un café, sería mejor para la gente a la que le interese este debate. Sí, diputado, le pido a las todos compañeras los que y atienden, compañeros. lo respeto. A los que están parados y hablando también, pero no debían estar aquí. Pido de verdad a todas las compañeras y compañeros, vamos iniciando la sesión, que guardemos compostura, orden y que escuchemos con atención al orador. En realidad, presidente, nosotros sostenemos que no habrá autonomía tanto en el rubro energético y petrolero, pero tampoco habrá autonomía en el control de los órganos de coordinación. El Ejecutivo, de nueva cuenta, fungirá como juez y parte con estos temas que tienen importancia para el país. Esto impide que exista objetividad para la toma de decisiones, que haya autonomía y que haya profesionalismo. Miren ustedes, un solo tema que les quiero comentar, trataré de, durante el desarrollo de la sesión, comentárselos también, pero un solo tema, las áreas protegidas, que ha sido una lucha de ecologistas, que ha sido una lucha de la sociedad civil y de las comunidades, ahora va a ser susceptible de investigarse. Es decir, el área protegida, los estados como Chiapas, como Guerrero, como Zacatecas, que tienen áreas naturales protegidas, en donde debería imponerse la prohibición de investigación sobre la existencia de hidrocarburos o el establecimiento de infraestructura hidráulica en estas áreas, ahora se ha quitado, no se ha puesto, y se permite que se realicen investigaciones para poder extender la utilidad pública para fines de aprovechar esas tierras por las transnacionales. Si fuéramos consecuentes, deberíamos establecer una prohibición para que sobre las áreas protegidas no hubiese ninguna investigación y se mantuvieran intocadas, porque son de los pocos pulmones que el mundo tiene para poder tener aire limpio. Y ahora con esta ley depredadora van a afectar las áreas protegidas, las áreas reservadas por la ley actualmente, y que son muchas áreas en las que participamos cuando se elaboró la ley correspondiente. Presidente, le pediría… Sí. Presidente. Diputado, ya su tiempo se ha agotado. Nomás lo atiendo por respeto a la diputada. No, estamos en mociones suspensivas, no hay ni discusión, no puede haber en este momento una interpelación ni una nada. Es una pregunta. Le pido por favor que continúe. ¿Por qué tienen tanto temor de discutir? ¿Por qué tienen tanto miedo de que sean exhibidos como lo que son? ¿Por qué son tan intolerantes? ¿Qué les pasa? Le están entregando el país a la corrupción y a las transnacionales. No les importa lo que contiene esta ley, no la han leído, no les importa nada, solo obtener su bono que les darán una vez que aprueben esta ley. Tiene finalmente para presentar su moción suspensiva el uso de la voz la diputada Aleida Alavés. Con mucho gusto, diputado, su documento será insertado de manera íntegra en el diario de los debates. Con su venia, diputado presidente. Se los dijimos nosotros y no nos escucharon. Se los dijeron 2 políticos estadounidenses y tampoco escucharon. El resultado, una reforma hecha a la medida de estos intereses inexplicables y no del interés nacional. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Esta reforma es el peor despojo a los mexicanos de que se tenga memoria.
Es la culminación de una política neoliberal que ha sumido en la pobreza a nuestro país y que terminará por despojar a los más pobres entre los pobres de lo poco que tienen. Hemos convocado al debate, pero ha habido poca respuesta. Apenas unos cuantos que se atreven a subir a tribuna para tratar de explicar lo inexplicable. Los otros, la mayoría, se esconden en sus curules, quizás por un atisbo de vergüenza de lo que están haciendo a la nación. Los diputados del PRD insistiremos una y otra vez en la necesidad de fortalecer la autonomía de las instituciones encargadas de regular la apertura del sector a los hidrocarburos. Los órganos reguladores del sector energético requieren de autonomía y de un blindaje para resistir los embates de los actores económicos y políticos. Entiendan, en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética no hay autonomía ni independencia de los entes reguladores. De acuerdo con los artículos 6 y 3, la ley en comento, la responsabilidad de regular al sector recaerá en el Ejecutivo Federal, lo que rompe su autonomía y lo subordina a los caprichos del jefe del Ejecutivo. Basta ver también el contenido de los artículos 3, 4, 6, 7 y 20 del proyecto de Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, porque no dota de las herramientas necesarias a los órganos reguladores para resistir las presiones de grupos de interés económico, político o burocrático a los que seguramente se estarán enfrentando. Esta ley sepulta la autonomía, transparencia, estabilidad y capacidad de los órganos y establece una insultante subordinación a otros intereses ajenos a México. El dictamen es un claro manejo de las facultades en favor de un proyecto político que gobierna. No existe una clara línea de división de poderes ni autonomía de gestión de las secretarías de Estado y los órganos reguladores en la materia. De ahí se desprende la necesidad de que los reguladores sean robustecidos institucionalmente. Se otorgan facultades inconcebibles a la Secretaría de Hacienda y la de Energía, que pretenderán la supremacía jerárquica. Aunado a lo anterior, se suma el control del Ejecutivo, toda vez que los comisionados de los reguladores serán designados por el Ejecutivo Federal. Esa pantalla que traen de elección en el Senado es eso, una pantalla. Y si no, quítenle la palabra designados y pónganle propuestos. Por otra parte, la iniciativa propone que quienes aspiren a ocupar el cargo, con solo tener 5 años de experiencia, los pueden nombrar. Esto levanta muchas sospechas, pero es precisamente lo que decimos. No podemos aquí dejar de lado, sin debatirlo, sin corregir esas palabras que mandan y notan la diferencia entre ser o no subordinados del Poder Ejecutivo Federal, y hacemos pues valer que la verdadera autonomía está correlacionada con la toma de decisiones rápidas y de calidad, con políticas ciertas y previsibles, tanto para los consumidores como para los inversionistas, para que esto no colapse por los constantes cambios entre grupos o coaliciones que se apoyan entre sí. Sostenemos nuestra denuncia de que en el artículo 33 de esta ley, cada contrato, permiso o autorización de los órganos reguladores implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada, es decir, otorgan todas las facilidades para que las empresas privadas puedan disponer de los predios que requieran para hacer sus negocios. En concreto, la propuesta del PRD es garantizar la autonomía de estos órganos del Ejecutivo Federal y privilegiar perfiles con amplia experiencia para ocupar los cargos de consejeros, vigilando que haya controles de confianza, honestidad y compromiso. También proponemos que en el Consejo de Coordinación del Sector Energético se haga a partir de bases técnicas y especializadas la designación de contraprestaciones económicas de los contratos. No está de más recordarles que es nuestra responsabilidad como Cámara construir leyes reglamentarias con mecanismos de rendición de cuentas que permitan el ejercicio de los órganos reguladores con plena autonomía en sus procesos de tomas de decisiones. Si de verdad queremos lograr esto, regresemos el dictamen a comisiones.
Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas presentadas. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. En consecuencia, se desecha. Y para iniciar la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, cuando aprobamos la reforma constitucional energética, lo hicimos pensando en el alto impacto positivo que generaría los cambios en la economía del país. Hoy es momento de dar certeza jurídica a lo aprobado para impulsar un desarrollo económico y social que vislumbramos en diciembre pasado, y debemos hacerlo con total responsabilidad y de frente a la ciudadanía. Con esta legislación secundaria se dará cauce a los aspectos normativos con que debe operar el nuevo modelo energético, con miras a aprobar y obtener más ingresos e incrementar el valor económico de los recursos naturales del país, sin perjuicio del medio ambiente. Pero sobre todas las cosas, al votar a favor del dictamen en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, buscamos mejorar el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos desde los aspectos económico y social. El principal desafío que presenta la reforma energética es pasar de un monopolio estatal a un sector competitivo con múltiples actores. Por eso ahora es necesario brindarle a través de las leyes secundarias las herramientas que lo impulsen y conviertan en el motor de una nueva economía en el país. Necesitamos definir claramente los objetivos, funciones y responsabilidades de esta nueva arquitectura energética. Sin duda, la constitución de los órganos reguladores coordinados está enfocada a reforzar las medidas anticorrupción que garanticen la seguridad energética del país, al establecerse como árbitros que vigilen el cumplimiento de estas normas, la competencia efectiva y el juego limpio por parte de todos los agentes involucrados. Dados los retos que la misma reforma plantea con la apertura de los mercados, se requiere que estos órganos cuenten con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa, de gestión y financiera que les permita entender sus nuevas responsabilidades. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos que hay que tener mucho cuidado de quienes integren los órganos reguladores, porque así buscaremos que asuman la importancia y responsabilidad social que conlleva su cargo, actuando con imparcialidad, transparencia y ética pública, con atribuciones respecto a temas tan sensibles como hacer una declaratoria de utilidad pública de predios. Se deja en manos de estos órganos una gran responsabilidad, no solo técnica, sino económica y también social. Por ello, hay que ser escrupulosos y vigilantes para que actúen con rectitud, que se espera y se demanda de estos entes públicos, anteponiendo el interés general sobre el particular y cerrando huecos que puedan llevar a conflictos de intereses y corrupción. Para Nueva Alianza, son preocupantes los impactos negativos que en materia ambiental pueden acarrear todo el ciclo de vida de los proyectos de extracción de hidrocarburos. Estamos convencidos de la necesidad de desarrollar un sector energético con criterios de sustentabilidad que defina las reglas de seguridad industrial y protección al ambiente para garantizar la explotación de los hidrocarburos de manera racional.
Al conformarse la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos, dotamos al sector de hidrocarburos de un esquema legal, administrativo y regulatorio que privilegie la protección de los recursos naturales y medio ambiente. En Nueva Alianza continuaremos trabajando para que el espíritu de la reforma y sus leyes secundarias se cumplan. Sabemos que esto son los cimientos de un nuevo México, más grande y más fuerte. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene la palabra el diputado José Alberto Benavides Castañeda. Con su venia, presidente. Los órganos que se crean desde la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, sin duda parecen ser una serie de requisitos necesarios para justificar la apertura del sector energético y no para contribuir con especificaciones técnicas ni políticas que contribuyan a la creación de un sistema eficiente de control. Por un lado, se le dan atribuciones a una Comisión Nacional de Hidrocarburos que ha servido de muy poco desde su creación para que a nombre del Gobierno federal realice los trámites en materia de asignaciones y licitaciones de contratos de exploración y extracción, en donde, contra toda lógica, no tendrán injerencia ni en la determinación técnica sobre qué tipo de contrato realizar, ni de la determinación económica. La primera a cargo de la Secretaría de Energía y la segunda a cargo de la Secretaría de Hacienda. Es decir, se va a dedicar a una mera organización de un proceso de licitación cuando su naturaleza debería ser técnica. No resulta convincente el cómo justifican la intervención de las comisiones, que ahora se supone actuarán de manera coordinada. Se dice que la inclusión de nuevos participantes en el sector energético, así como de esquemas, mecanismos, reglas, instrumentos nunca antes pensados en nuestro país, implican otorgar un rol preponderante a los reguladores y se propone un esquema basado en las mejores prácticas, que por cierto nunca se dice de quién ni de dónde. Esto no quiere decir que no consideremos adecuada la existencia de los reguladores. El problema es que parecen, en todo caso, unas oficinas de trámites de permisos y organización de eventos, dejando en duda el papel técnico a desempeñar, además de la autonomía que presumen otorgarle. Consideramos que los organismos que se crean tenían que haber sido fortalecidos previos a la apertura del sector. Es necesario que obtengan credibilidad y sobre todo resultados claros que aseguren un papel firme de control y regulación en un sector complejo y expuesto a corrupción, con desafíos de conocimientos técnicos y humanos, dada la evolución tecnológica en la exploración y la extracción. Incluso los órganos reguladores de muchos países desarrollados con experiencia en regular sectores con participación privada se han visto superados por no ir a la vanguardia en todos los aspectos requeridos para ejercer su papel. En el artículo 29 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se contempla que estos podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamiento relacionados con sus servicios, los cuales serán la emisión y administración de permisos, las autorizaciones, las asignaciones y los contratos. Esto significa que los órganos reguladores se financiarán con recursos autogenerados o con recursos propios, dejando pasar por alto las decisiones de la Cámara de Diputados. Además, se contempla que los órganos reguladores coordinados en materia energética podrán instruir a un fiduciario la aplicación de los recursos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones y no podrán acumular recursos superiores a equivalente de 3 veces el presupuesto anual de la comisión de que se trate. Esto no es admisible, ya que no se justifica a cuenta de que los órganos tendrán hasta 3 veces su presupuesto cuando se supone que lo asignado en el presupuesto de cada año asegura su funcionamiento, por lo que esta disposición solo puede verse como un reparto de ingresos extraordinarios injustificados. Hay un claro conflicto de intereses en lo relativo a los nombramientos de los comisionados. En el artículo 8 se establece que para ser comisionado es necesario no haber ocupado en el año previo a su designación ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores
en esta materia. Esto no es ni cercanamente un tiempo suficiente para